seguimos. Gracias a todos por venir esta tarde aquí y damos las gracias a Lucio Peñacova por acompañarnos y presentarnos su primera novela, que esperemos no sea la última. Lucio Peñacova es miembro de la Mesa Nacional de Democracia Nacional. Está encargado generalmente de temas culturales. Fue el director de la revista digital de Proyección, coescritor del libro Exiliados del Sistema junto con Max Romano y Toni de la Peña, y ahora se ha arrancado con esta primera novela, que según él me ha contado, puesto que yo me he llegado a leerla hasta que no puedo leerla, firmado por él, él, lo que sé, lo que me han contado, él y gente que ha hecho comentarios sobre lo que ha leído, es una novela que se inspira en un clásico como es El Campamento de los Altos de Jean Pascal, una novela escrita en 1973 que era futurista. Me temo que esta, a pesar de ser futurista, no lo va a ser tanto por cómo se van acelerando los hechos. Yo cuando leí la novela en la cual se inspira esta, me impactó en la primera página. Ponía solo un pequeño comentario, ponía: en el año 2000 habrá 6.000 millones de personas en el mundo, de los cuales solo 900 millones eran blancos. A día de hoy hay más de 7.200 millones de personas en el mundo y los blancos siguen siendo 900 millones. Con lo cual esto va de mal en peor. Así que, sin más, espera un momento que tengo que leer unas palabras que me han dicho de la novela. Camarada Cristian me dice: a Lucio, si te acuerdas, es la presentación del libro que he tenido el gusto de leer su libro aquí en prisión y que mantuvo bastante atento en la trama en todo momento y que le gustó el enfoque. Que a ver si te animas a seguir escribiendo más novelas, que este tema es un tema que llega a la gente y que sirve para discutir también nuestras ideas. No lo esperaba. Bueno, pues eso de parte de Cristian. Así que sin más, le damos las gracias y la bienvenida. Bueno, lo primero que voy a hacer es empezar con los agradecimientos para ustedes. En una tarde de sábado, seguro que hay otras muchas cosas que hacer, han venido aquí a asistir a la presentación de un libro en un país que además parece ser muy poco. Así que muchas gracias a todos ustedes. Quiero, por supuesto, agradecer a los camaradas de aquí, de David, a Enrique, pues que me hayan invitado a hacer la presentación. Aquí siempre me he sentido muy bien tratado y la verdad es que es una alegría y una suerte poder volver por esta sede. Hay muchos agradecimientos que dar, mucha gente del partido, de este libro que ha escuchado de un montón de nuestros camaradas. Muchos de ellos han incluido personajes y desde luego muchas de las ideas que salen en esta novela son ideas que tienen un marcado carácter político, sin duda, tienen una fuerte inspiración en un movimiento que hemos sido. Quiero agradecer a Manuel Ranguela, nuestro presidente, el respaldo y el apoyo que en todo momento a esta obra, así como a Luis Mateos, que siempre se ha mostrado muy cercano y colaborador en todo lo que ha hecho falta, en especial a mi mujer, sin la que esta obra, sin lugar a dudas, no habría llegado a ver. Dicho esto, bueno, pues hablar de una obra que es el mismo no es muy fácil. Yo estaría diciéndoles que esto seguramente es una novela que estaría más cerca del género distópico. Para aquellos que no sepan lo que es una distopía, les diré que es una novela que narra un futuro que es lo contrario a una utopía. Es un futuro odioso, un futuro terrible. Podría leerse en libros como el de 1984 de Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Son futuros terribles. Normalmente el escritor que escribe una distopía lo hace con la intención de advertir a sus conciudadanos de lo que él considera que son peligros a los que ellos van a tener que hacer frente en un futuro. Y este de novela no es una excepción. Yo, por supuesto, no tengo una bola de cristal. Yo no sé si el futuro de Europa van a ser guerras étnicas, pero sí creo que esa posibilidad existe.
Y mi intención declarada cuando yo escribo esta novela, en la que se describe ese futuro en Europa, es de decir a mis conciudadanos: ojo, tengan ustedes cuidado, porque los errores colectivos e individuales que ahora mismo estamos acumulando entre todos, puede que acabemos pagándolos en un futuro cercano de la forma descrita en esta novela. Porque en el fondo aquí lo que esta novela de lo que habla es de ese sueño que nos han vendido multicultural y del fracaso del mismo. Y en qué podría llegar a convertirse. Se pueden decir muchas cosas sobre la multiculturalidad, ¿no? Para empezar, como algo curioso, es que la multiculturalidad es un fenómeno monocultural. Uno no puede ser multicultural en Arabia Saudí, no puede ser multicultural en China, no puede ser multicultural en la India. La multiculturalidad es un fenómeno monocultural. Solo los países occidentales han decidido arrojarse a este abismo y esta autodestrucción que supone la multiculturalidad. Otra cosa curiosa es que este empuje que los gobernantes occidentales han dado a la multiculturalidad, que seguramente es la política que más profundamente ha cambiado la faz de Occidente y de forma más irreversible a lo largo de la historia de nuestras naciones, se ha llevado a cabo sin una sola consulta popular. La multiculturalidad en ningún país occidental ha sido decidida de forma democrática. La política que más profundamente está cambiando nuestros países, nuestras sociedades y que va a marcar nuestro futuro, ha sido decidida en todo Occidente por una élite política, económica y financiera o por sus amos, pero nunca, en ningún caso, ha sido sometido al juicio de las poblaciones de los países que componen Occidente. Habría que empezar a plantearse si este sueño multicultural que nos vendieron y por el que nunca nos preguntaron, en el que la gacela jugaría con el león, como en la Biblia, en el paraíso bíblico, está resultando tal y como nos dijeron que iba a resultar. Y en mi opinión, esto no está ocurriendo. No solo mi opinión, los grandes líderes europeos en años recientes lo han ido reconociendo por separado. La señora Angela Merkel llegó a decir que la experiencia multicultural había sido un estrepitoso fracaso. También lo reconoció Sarkozy, lo reconoció el presidente de Inglaterra. Pero no solo es que lo reconozcan estos líderes, es que nosotros tenemos que tener la capacidad crítica de observar nuestro entorno y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Estamos realmente teniendo unas sociedades pacíficas y multiculturales? ¿Está esto ocurriendo cuando tenemos sociedades paralelas? Porque estamos empezando a tener barrios que son netamente islámicos y barrios que son netamente europeos. Esto no es lo que nos vendieron, no es la convivencia pacífica que nos vendieron. Lo que se está desarrollando no es una convivencia, tenemos auténticas sociedades totalmente segregadas y además cada día más enfrentadas, como por otro lado es lógico. Pero ya en Europa tenemos lo que se llaman barrios no-go. ¿Qué es un barrio no-go? Un barrio no-go es un barrio en el que una persona occidental no puede entrar y la policía tampoco. Son barrios que están fuera de control gubernamental, donde cuando la policía entra tiene que hacerlo con decenas y decenas de efectivos y armados hasta los dientes, porque les tiran cosas desde las azoteas, les disparan y se encuentran con auténticos tumultos. Desde luego, una patrulla de la policía dentro de uno de estos barrios para llevar a cabo una detención es algo impensable. A veces oímos noticias en la prensa que nos cuesta entender, pero nos cuesta entender porque la verdad que nos están contando es una verdad muy sesgada. Cuando nos dicen, no, es que este terrorista islámico estaba fichado por la policía y claramente tenía todas las luces encendidas de alerta de que había que hacerle un seguimiento. ¿Por qué no se le ha seguido? ¿Cómo ha podido llegar este hombre a atentar? Bueno, pues este hombre ha podido atentar porque con ese perfil en Europa a día de hoy tenemos ya miles y miles de individuos. Y no hay forma humana de seguir a tanta gente.
y menos cuando mucha de esta gente vive en barrios donde la policía no entra. Claro, seguir así a alguien es muy complicado. Pero esto es lo que los medios y la policía no les van a reconocer, porque la situación se les está yendo de las manos. Pero no solo son ellos los que viven aparte en sus barrios y sus guetos. Hay un fenómeno del que tampoco nos hablan los medios, que es el vuelo blanco. Este fenómeno empieza a detectarse en Estados Unidos. Hay ciudades como la ciudad de Gray, la ciudad de Detroit, donde este fenómeno empieza a producirse. ¿En qué consiste el vuelo blanco? El vuelo blanco es cuando una persona nativa de una población, debido a la presión demográfica de gente de una etnia distinta, empieza a sentirse un extranjero en su propio barrio o su propio pueblo de toda la vida. Y un buen día hace las maletas y se marcha. Esto no es un fenómeno que haya ocurrido de forma aislada. En Estados Unidos tenemos ciudades como la ciudad de Detroit, que ha sido abandonada en masa por la población blanca porque no se sentía a gusto en esa ciudad. Y han huido a zonas racialmente más homogéneas. Esto no es un fenómeno que esté ocurriendo solo en determinadas ciudades de Estados Unidos. A día de hoy ya se ha empezado a detectar a nivel estatal, para ser más exactos, en el estado de California. El vuelo blanco hoy ya ha comenzado. No solo está ocurriendo en Estados Unidos. En Europa el vuelo blanco ya ha sido detectado en ciudades como Londres. De la ciudad de Londres, aunque los medios de comunicación no se lo cuenten en España, la propia BBC reconocía que 600.000 británicos nativos habían ya, a día de hoy, huido de la ciudad de Londres porque se sentían extranjeros en su propia ciudad. Esto no es el sueño multicultural que nos estaban vendiendo. Y esto es lo que nadie les quiere contar. Pero esto hoy está ocurriendo. Mientras nosotros estamos aquí hoy hablando y reunidos, seguramente en muchos hogares de Londres, que por cierto ya tiene su primer alcalde musulmán, y que también hay que decir, porque esto tampoco se suele mencionar en los medios de comunicación, que en la ciudad de Londres a día de hoy menos del 50% de la población de Londres son británicos nativos. Les repito el dato. Menos del 50% de los habitantes de la ciudad de Londres a día de hoy son ciudadanos británicos nativos. Y 600.000 británicos nativos ya han huido de la ciudad de Londres. ¿Este es el sueño multicultural que nos vendían? ¿Este era el sueño en el que íbamos a convivir de forma pacífica todos como hermanos, en el que el león no se comería a la gacela? Pero es que además, si vemos los datos como la delincuencia y por supuesto fenómenos como el terrorismo islámico, nos damos cuenta que estamos siendo depredados por una población que es mucho más agresiva que nosotros y que tiene muchísimo más clara cuál es su identidad étnica. Porque hemos criado a nuestros hijos de una forma muy irresponsable. Nos hemos comportado como si una madre del delfín estuviera contándole a sus hijos: mira, es que tú te pareces mucho a los tiburones porque los dos vivís en el agua. Mira, es que tú te pareces mucho a los tiburones porque es que los dos tenéis aletas. Es que tú te pareces mucho a los tiburones porque el día de mañana esa cría de delfín, si se encuentra con un tiburón, se comportará de forma amistosa. Pero el tiburón, que no ha olvidado lo que es el bajo. Y esto es lo que hemos hecho con nuestros hijos. Les hemos dejado ética, moralmente indefensos y no les hemos preparado para defender su identidad frente a cualquier agresión externa. Les hemos dejado vendidos y nos estamos aproximando a un futuro que, si nadie lo impide, y solo nosotros, los ciudadanos y europeos, podemos impedirlo, será un futuro terrible. Y sobre esto, sobre ese futuro terrible, es sobre lo que versa esta novela. La novela la he dividido en tres partes. Hay una primera parte, que es la más cercana en el tiempo, que es fácilmente reconocible, y en la que he querido poner noticias con sus referencias en prensa
para que ustedes puedan comprobar que está basada esta primera parte en datos totalmente reales y fácilmente consultables. Esta primera parte habla de la evolución inmediata de la situación actual, del deterioro económico y del deterioro de la convivencia étnica. Hay una segunda parte en la que se describen fenómenos sociales que creo que son interesantes porque, bueno, comienza con un estallido de violencia, con la ruptura de la convivencia pacífica, en la que la sociedad se ve ya 100% segregada y en la que sí, ya podemos hablar de una sociedad europea en la que se encuentra envuelta en una guerra étnica. Y cómo la sociedad, los protagonistas que viven en una ciudad española, en Madrid, intentan recomponer lo mejor posible su vida diaria en un momento en el que las instituciones públicas están desintegrándose. Las instituciones económicas, porque el dinero deja de valer frente a una hiperinflación, cómo surge de nuevo el extraperlo, cómo surge el troque, cómo se vive en una ciudad segregada por barrios. Realmente no estamos hablando de cosas tan extrañas. Parece que cuando uno habla de las guerras étnicas está hablando de cosas que son casi imposibles. Y esto históricamente es mentira. La naturaleza humana prácticamente no ha cambiado, prácticamente no ha cambiado en los últimos 15.000 años, ni 20.000 años. Si ustedes cogen un libro que les narra la historia de Egipto, de Grecia, de Roma, se darán cuenta que ha cambiado la tecnología, pero la naturaleza humana no ha cambiado. Verán que al hombre le siguen moviendo los mismos impulsos. Los celos, la envidia, la ambición. El hombre sigue siendo básicamente igual, ha cambiado la tecnología que nos rodea, pero poco más. Por eso el estudio de la historia es tan extraordinariamente interesante, porque esto nos permite saber cómo ante determinados estímulos volveremos a reaccionar. Porque frente a los mismos estímulos, a lo largo de la historia, el hombre ha reaccionado de la misma manera. De forma colectiva y de forma individual. El peligro de las guerras étnicas es algo de lo que ya Aristóteles, en su segundo libro de la política, nos advertía. No es una discusión nueva, no es algo nuevo que yo me haya inventado porque estoy obsesionado con la iluminación. Este es un peligro real. Y si ustedes encienden la televisión y se ven un telediario, cuando ustedes vean los conflictos que hay en Israel con los palestinos, esto es un conflicto étnico. Cuando ustedes recuerden las guerras en la antigua Yugoslavia, tenían mucho de conflicto étnico. Cuando ustedes recuerden las matanzas entre Hutus y Tutsis, esto eran conflictos étnicos. No estamos hablando de algo que sea paranormal y que solo haya ocurrido de forma extraordinaria a lo largo de la historia. Es algo que ha ocurrido de forma sistemática a lo largo de la historia. De hecho, cuando no ha ocurrido, esas son las excepciones. La historia nos dice que cuando dos pueblos distintos, de etnias distintas, de razas distintas, de religiones distintas y de culturas distintas, conviven en un mismo territorio, las más de las veces, esto termina en un baño de sangre. Y una de las dos comunidades acabará depurando a la otra. Aquellos políticos que, ignorando lo que la historia de forma tozuda y repetitiva nos ha ido enseñando, ignoran esto y nos están abocando a una sociedad multiétnica, saben, y si no lo saben, son los irresponsables que nos están empujando a un futuro terrible. A día de hoy, aún estamos a tiempo de poder solventar la situación. A día de hoy, aún estamos a tiempo de poder arreglar esto de forma civilizada y ordenada. Pero el tiempo juega en nuestra contra. Cuanto más tiempo pase, más difícil será tener una solución pacífica a todo cuanto está ahora. La segunda parte del libro
intento narrar pues este colapso total de la sociedad, una sociedad sin dinero, una sociedad sin comercio, una sociedad sin seguridad, sin educación, sin una sanidad. Es difícil imaginárselo, pero créanme, no es tan complicado. Tendemos a pensar que todo nuestro estado del bienestar y toda nuestra infraestructura social es algo tan sólido que es casi inamovible. Esto no es cierto. Es extraordinariamente frágil, muy frágil. Y en cualquier momento, todo eso que queremos asegurado puede estar pendiendo de un hilo. Por último, en la tercera parte del libro, he querido dejar abierta una puerta a la esperanza. Precisamente porque creo que la historia se repite, precisamente porque creo que nuestra sangre nos marca nuestro comportamiento, creo que nuestra civilización nos marca profundamente, y creo que una de las muchas características del hombre occidental y de la sociedad occidental es la capacidad para regenerarse, es la capacidad para empezar de cero y levantarse otra vez. Y esto nos diferencia en muchas ocasiones de otras sociedades. Todos hemos visto pues, cómo después de un terremoto, después de acontecimientos terribles, hay sociedades que se han instalado en la más absoluta precariedad y que además parece valerles. Continúan así durante tiempo indefinido. Pero si hay algo que nos ha diferenciado a los occidentales, es que nos hemos caído mil veces. ¿Cuántas veces ha sido destruida España? ¿Cuántas guerras civiles hemos tenido? ¿Cuántas guerras con el exterior hemos tenido? ¿Cuántas epidemias hemos tenido? Y cada vez que nos hemos caído, no solo los españoles, sino todos los pueblos occidentales, hemos sido capaces de levantarnos y de resurgir de las cenizas y de reconstruir no una civilización, sino la mejor, la más grande, la más brillante de todas las civilizaciones. Creo que si finalmente la sociedad occidental no tomara conciencia del peligro al que nos enfrentamos y pusiera los medios, y finalmente algo similar a lo descrito en el libro ocurriera, seríamos capaces de volver a resurgir de nuestras propias cenizas. Estoy seguro de ello. Por lo mismo que estoy seguro de que nos están encaminando al peligro. Y bueno, pues yo poco más tengo que decir. Espero que les guste, espero que este libro sobre todo sea una invitación a la reflexión. Creo que también es un libro entretenido con el que ustedes podrán pasar un momento agradable, y agradecerles una vez más que hayan venido. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahora, como suele ser habitual en esto, el que quiera comprar el libro, si queréis hacer algún tipo de preguntas sobre el libro, sobre el tema que ha comentado, lo podéis hacer. Bueno, ¿qué tal? ¿Hasta qué punto la situación actual, o mejor dicho, qué es lo que falta para que en el punto en el que nos encontramos se desencadene todo como se desencadena en la novela? Me refiero, estamos viendo cómo está avanzando todo lo que es el Islam, estamos viendo los conflictos raciales que ya hay en muchas partes de España, sin irnos más lejos. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que tiempo. Creo que a mayores niveles de población halógena el riesgo se multiplica de forma exponencial. Y también creo que en algunos sitios pueden estar peligrosamente cerca. Yo reconozco que, por ejemplo, cuando estuve viendo durante este último año los disturbios
disturbios raciales en la ciudad de San Luis, en la que la población afroamericana estaba quemando locales comerciales de comerciantes blancos en la ciudad de San Luis. A mí se me pasó por la cabeza que si en esa situación, sin mala intención y sin saber que están dentro, hubieran quemado un local con una familia blanca dentro, la situación resultante habría sido totalmente imposible. Creo que muchas veces hace falta un chispazo y Estados Unidos, en mi opinión, se está convirtiendo en un barril de pólvora. Y además estos chispazos en ocasiones son acontecimientos absolutamente nimios y sin importancia. No estamos hablando de un gran atentado, no estamos hablando... No. Y yo quiero recordar, por ejemplo, cómo en China hubo unos disturbios étnicos muy graves con decenas y decenas de muertos en los que tuvo que intervenir el ejército chino para acabar sofocándolos, que el detonante fue una anécdota tan simple como esta. En unos sitios donde había unos locales donde dormían por separado miembros de una etnia y de otra, en dormitorios colectivos, a mitad de la noche una señorita china de una determinada etnia se levanta a pedir el servicio y cuando regresa del servicio se equivoca de habitación. Entra en una habitación de la otra etnia y cuando se da cuenta de su error da un grito y sale al pasillo. Cuando escuchan el grito, sus compañeros salen al pasillo, la ven salir de la habitación de la otra etnia y dan por hecho que alguien intentó sobrepasarse de ella. Se produce un estallido de violencia que va corriendo como la pólvora por toda la ciudad y aquello terminó en una gran matanza. Fíjese qué cosa más tonta. La tensión se va acumulando, ese es el peligro, y luego el incidente que la hace estallar a veces es un incidente absolutamente menor. Aquí en Europa hemos tenido, no hace tantos años, los disturbios de París, que fueron muy serios, fueron 3 meses. Allí una de las cosas que me chocó fue cuando salió la ministra del Interior francesa, decía que teníamos que entender a esa población, que evidentemente era de origen árabe en su gran mayoría y africano el resto, es que había que entender porque eran 3 generaciones que llevaban viviendo en Francia sin trabajar. Entonces, pues claro, yo lo que no entiendo es como 3 generaciones por vivir en Francia sin trabajar, teniendo su vivienda, teniendo su lugar. Eso no pasa. En Estados Unidos, efectivamente, como dices tú, está cogido, está embarado. Ese país puede eclosionar en patrimonio. En Los Ángeles pasó en el 90 y tantos, pasó en Los Ángeles, disturbios de Los Ángeles, quemando barrios enteros, por una tontería. Cada vez que hay cualquier cosa, cualquier tiroteo con algún negro, pues ya está liada y de momento solo se va a salvar por la zona de Centroamérica, que es donde no hay la población es europea, es de origen europea, del Medio Oeste, y el resto, lo que son las costas, están totalmente... Hay datos que son preocupantes, es decir, la macroconcentración urbana de París, más del 50% de los menores de 15 años son de origen africano. Ya difícilmente nadie va a poder impedir que en menos de 10 años París sea la mayor ciudad de África. Esto ustedes y yo lo vamos a conocer. Vamos a conocer París como la mayor ciudad africana del mundo. Y esto ya difícilmente se va a poder evitar. Pero es que, además, la paz social, como ya lo comentaba Enrique, se está comprando con dinero. Es que las tensiones étnicas se están apaciguando a costa de cheques, de mantener a esta gente sin trabajar, sin hacer nada, pero contentos porque no me había jugado la asignación y me está pasando el gobierno francés. Pero ¿qué va a ocurrir si llegamos a una crisis lo suficientemente profunda como para que estos cheques dejen de llegar? ¿Qué va a ocurrir si llegamos a una crisis económica en la que la paz social que estamos comprando no podamos pagarla? Porque en Estados Unidos hay un porcentaje de población negra que vive los cheques sociales del Estado americano impresionante. ¿Y si un día dejan de llegar estos cheques? O si un día de repente llega un político norteamericano elegido por una mayoría blanca cabreada que decide que ya no quiere seguir pagando. Y también fue Giuliani, el alcalde de Nueva York, cuando dijo que daban un cheque a cada madre soltera para cuidar al bebé. Pero claro, que iba a dejar de dar el cheque y que iba a cuidarse del Estado de Nueva York, que iba a hacer iba a cuidar directamente al bebé porque se quedaban en Barcelona para cobrar los $1.000 que cobraban para comprar todo y demás. Y bajó bastante el tema de embarazos no deseados.
por lo menos más resultes. De todas formas, todo esto que has comentado, yo veo como diferentes fases o diferentes problemas. Por ejemplo, yo por un lado veo la situación de los países del este, la población autóctona allí, diríamos, bueno, básicamente, perdón por la expresión, no están tan idiotizados por los medios de comunicación, periódicos, que no están idiotizados. Yo veo ahí a esa población autóctona, les veo que un sentido fuerte de identidad, de arraigo, su cultura, su tradición, y que tienen una mentalidad, o lo que sea, vamos a decir, que son combativos. O sea, que yo aquí en España lo que veo es una sociedad totalmente aburguesada, idiotizada, me creo lo que es el medio de comunicación, lo que no sale no me lo creo. O sea, yo aquí en la sociedad española, con los casos que, por lo que has dicho, que por cualquier bobada se puede dar un chispazo y se puede encender la mecha, pero es que yo aquí en la sociedad española no la veo tan idiotizada que pueden pasar generaciones hasta que haya un sentido de decir esto ya se ha acabado. Pues, vamos a espabilar de alguna manera. Lo que ocurre es que estás partiendo de un error. Yo esto también lo pienso. Y de hecho en la novela, cuando se produce el chispazo y el estallido de violencia no lo protagonizamos los europeos. Tú estás dando por hecho que ese estallido lo van a protagonizar los europeos. Y ese es a lo mejor el error. Es que a lo mejor el chispazo y el estallido de violencia lo producen los musulmanes. Y a lo mejor nosotros solo respondemos cuando empezamos a ser depredados en compasión. Sí, aquí en España el estallido de violencia que hemos conocido en temas raciales siempre ha sido con alguna minoría. Y siempre ha sido, cuando ya te has cansado, ya has echado a la minoría de ahí que te estaba dando por saco. Concreto con los gitanos, hablando eso ya de quemar la casa, de echar del pueblo, no sé yo, siempre ha sido una mayoría contra una minoría, la mayoría que aguanta hasta que está. Pero el problema es cuando ya no eres, cuando eres minoría en tu tierra. En caso contrario, pues todo estuvo de estallar en el momento que el mantero se cayó por la ventana en una redada policial. La estuve liando porque por una persona. Yo soy de los que piensan que el final más posible a esta inmigración que está habiendo es una guerra étnica. ¿Crees que seremos capaces de ganarla si llega a ocurrir? Si no tardamos. Yo he dicho en distintos momentos a lo largo de la conferencia que el tiempo juega en nuestra contra. Como bien dice Enrique, esto depende cuando esté. Depende cuando esté. También cabe la posibilidad, en la novela al menos así se desarrolla, que Europa quede fraccionada por territorios y asistamos a una guerra muy dura y muy larga. Una especie de nueva reconquista en territorios dominados por población homogénea eurodescendiente, por territorios controlados por población de halógenos, y que sea una guerra pues, que se puede eternizar. Y el problema que veo es que los europeos no estamos armados, cosa que los islamistas, por ejemplo, pueden conseguir armamento más fácil. No, aquí igual. Vamos a ver, aquí en Europa estamos todos en igualdad de condiciones, solo que ellos tienen más mala hostia que nosotros. Nosotros estamos más importantes. Hay muchas fábricas de armas, igual en África no tienen tantas. Es cierto que hay muchísimas armas legales y que la mayor parte de ellas están en la población blanca. Hay uno de estos datos curiosos que la prensa nos suele contar, que a mí me parece muy significativo, y es que después de la segunda reelección de Obama, las existencias de armas en las armerías de Estados Unidos, los americanos blancos en masa fueron a comprar armas. Sí, por dos motivos. Una porque no era a un cambio de ley que prohibiera las armas y otro por el tema de hipotecas. Sí. Así que no son más los motivos. Es muy curioso porque cuando se elige por primera vez a Obama, la mayor parte de los norteamericanos, los que han votado por él, incluso los que no habían votado por él, creían, dicen, bueno, yo no le he votado, creo que no va a ser un buen presidente, pero al menos sí creo que el primer presidente negro de los Estados Unidos va a ayudar a mejorar las relaciones interraciales en los Estados Unidos. Esta es una creencia generalizada de la población de Estados Unidos. A día de hoy, las mismas encuestas dan un resultado contrario. La mayoría de los estadounidenses creen que las relaciones étnicas en Estados Unidos, después de la segunda legislatura de Obama, se han deteriorado muchísimo y que para encontrar una situación tan mala en las relaciones interétnicas deberíamos remontarnos a la década de los 50 o los 60 con el asesinato de Luther King, etc. Están viviendo un momento realmente complicado.
visión, sobre todo musulmana, que es a mí la que más me trae de cabeza, esta pérdida de identidad, de valores, hay vuelta atrás, hay marcha atrás, y Sí. ser así, ¿cuál sería la solución? Aparte de una guerra. Sí, no, esperemos que no haya que llegar a eso. Yo Porque también prácticamente me parece a mí que... confío en que no hará falta llegar a eso, pero hay que tener en cuenta que esa posibilidad existe, que es un riesgo al que nos enfrentamos. Lo principal es que la ciudadanía europea tiene que tomar conciencia, tiene que recuperar la conciencia de su identidad étnica y perder los complejos. Es absolutamente increíble que alguien pueda hablar públicamente de los derechos de los pueblos aborígenes de cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad de Europa. Y esto además está bien visto, este tío mola. Enrique mencionaba antes a Jan Raspail, este hombre, además de escritor, fue un explorador y algunos de los libros, porque este hombre era un admirador de algunas de las culturas nativas de América y de Europa, y algunos de los libros que tiene escritos eran libros sobre las culturas nativas americanas. Y fue un defensor de los derechos de las poblaciones nativas en muchos sitios del mundo. Y era un tipo socialmente respetadísimo, y se habló de darle el premio de literatura o entrar en la Academia Francesa. Este hombre estaba en la cima del mundo cultural francés. Hasta que un buen día, este hombre, qué absurdo, decidió que los franceses nativos tenían tanto derecho a preservar su identidad étnica como los indios aborígenes de Norteamérica. Este día se convirtió en un enemigo público. Oiga, esto no puede ser, esto no puede estar ocurriendo, y nosotros no podemos estar viendo cómo esto ocurre, cómo alguien es atacado, cómo busca su muerte social y profesional en un país por defender nuestra identidad. Tenemos todo el derecho del mundo a defenderla. Afortunadamente yo creo que algo está empezando a ocurrir. Creo que lo que está ocurriendo en Hungría con Viktor Orbán y el respaldo popular que tienen sus políticas de defender su identidad frente a las oleadas masivas de inmigración es un signo esperanzador. Creo que esto mismo está ocurriendo en países pues, como Polonia, como Checoslovaquia. Creo que el pueblo alemán por primera vez está empezando a tomar conciencia de que su identidad étnica y cultural está en peligro frente a estas grandes oleadas migratorias. Esto mismo está ocurriendo en Austria, en Alemania el Frente Nacional es el primer país en intentar de voto, en Inglaterra el Brexit, aunque se intente maquillar los medios de comunicación, lo cierto es que fue un enorme y sonoro corte de manga a las políticas migratorias de la Unión Europea. Algo está empezando a ocurrir. ¿A tiempo? Yo espero que sí, pero ya podemos darnos prisa porque la situación en muchos sitios es muy complicada. La solución política, pues eso, partidos nacionalistas que defiendan la identidad cultural. Y además, no vale con frenar. Para educar sobre todo a la juventud que viene detrás, hace falta dominar los medios de comunicación. Sí. Y mientras no les domines, pues me parece que la educación... Pues entonces ya lo he hecho una guerra, porque si no, no lo van a dominar. A mí me gustaría apuntar dos cosas. Yo hace solo un año habría afirmado lo que acaba usted de decir. Que los medios de comunicación son todopoderosos y sin ellos no se puede hacer nada. Pero, para mi sorpresa, yo estoy empezando a ver que de alguna manera parece que esta apisonadora, esta máquina de generar opinión que parecía imparable, ha perdido al menos parte de su eficacia. Primero empezamos a ver cómo en países como Suiza, alguien recogía las firmas, porque Suiza es un país que tiene la legislación por iniciativa popular, es decir, usted recoge suficientes firmas y puede obligar al gobierno suizo a hacer un plebiscito. De repente alguien dijo que quería prohibir los minaretes en Suiza. Y el gobierno suizo dijo, no, esto es una locura. Yo estoy en contra de esto, me veo obligado a hacer el referéndum, pero por el amor de Dios, señores suizos, no voten esto. El líder de la oposición dijo exactamente lo mismo. No, señores suizos,
ustedes no pueden hacer esto. Los medios de comunicación, el grueso de los medios de comunicación, dijeron efectivamente lo mismo. Y todos los organismos públicos, todos los organismos internacionales, por supuesto, suscribieron que era una barbaridad. Bueno, pues llegan los suizos y dicen que no quieren minerías en su país. Y el gobierno suizo no le queda más remedio que coger, callar y quitar los minerías. Pero llega el Brexit y todos los medios de comunicación británicos les dicen a los británicos: no se les ocurre a ustedes votar salir de la Unión Económica Europea. Fuera de la Unión Económica Europea no hay vida, no hay economía, no hay nada, esto es un suicidio, no podemos hacer esto. Y llegan los británicos y votan que se van. Y además lo hacen por eliminación. Pero es que en Colombia todos los medios de comunicación estaban a favor de que se firmaran los acuerdos de paz. Y ahí estuvo el Papa Francisco, del que se podría hablar mucho. De hecho, se aceleraron hasta, se equivocaron un poquito en la Academia Sueca. Sí, por anticipado, justo, porque ¿cómo vamos a perder si tenemos esto está hecho, ¿no? al gobierno colombiano, tenemos al representante de Obama, tenemos al Papa Francisco, tenemos al rey de España, tenemos al presidente de Cuba, tenemos a la delegación española de Asuntos Exteriores, todo el mundo apoyando el sí, y de repente llegan los colombianos y dicen que no. De alguna manera, estos fenómenos que para mí ha sido una gratísima sorpresa, me están indicando que la credibilidad de los grandes medios de comunicación está en las rebajas y que esa infalibilidad a la hora de generar opinión de la que hablabas, de alguna manera la han perdido. Y a mí me parece un tema extraordinariamente interesante que la verdad estoy observando con total satisfacción, ¿no? Cada vez que esto ocurre tengo que reconocer que me alegro muchísimo. Parece que hemos llegado a un nivel de madurez de la opinión de la ciudadanía en el que se han dado cuenta que los medios de comunicación de masa están mintiendo desvergonzadamente una y otra vez al ciudadano. Esta pregunta te la hago va dirigida a ti, pero la pienso sobre todo porque el que me ha inspirado a hacerla es Cristian, que me da mucho la brasa con el libro Los diarios de Turner de William Pierce, y creo que va por él esta pregunta, y la pregunta es, con lo que nos has planteado, ¿puede tener una similitud el libro Futuro Nuestro con los diarios de Turner? Bueno, vamos a ver. Hombre, los dos se refleja un conflicto étnico armado. Esto es una similitud. El tono general del libro es distinto. Por ejemplo, diferencias importantes. Es que los protagonistas de mi novela no son personas ideológicamente marcadas. Son ciudadanos. Son personas absolutamente normales. No son militantes políticos, son gente de a pie, gente normal que se ve involucrada en situaciones excepcionales. Y esto además es algo premeditado, porque mi intención al escribirlo es que una persona no ideologizada, al leerlo, pudiera sentirse identificado con los protagonistas. Y luego hay un segundo factor, y es que, bueno, yo no he sido tan... no me he recreado tanto quizá las escenas violentas como las crónicas de Turner, ¿verdad? Es un libro que es más... un libro que está enfocado a un ciudadano normal, sin que se vaya a asustar, y que eso sí, porque no oculto que es mi intención, que es que además de entretenerle, se le advierta de los peligrosos que se puede enfrentar con los institutos. No sé si he respondido. Sí. Pero a lo mejor que te leas los dos y ocurrió tú mismo. ¿Y qué podemos hacer nosotros respecto, como tenemos el tiempo en contra, para que no suceda todo esto? ¿Qué podemos hacer? Pues, mira, yo creo que hay pequeños actos que acumulados tienen mucha importancia. Pero, si tú te lees el libro y te parece un libro razonable, este o cualquier otro, este libro está escrito para que nos entendamos todos, para que mi madre lo pudiera leer, no se asustara. Y puedes dejárselo. Y esto no es ninguna tontería.
Si cada uno de los que estamos aquí sentados y tenemos una clara conciencia de los peligros que estamos corriendo, despertamos, no digo con este libro, con cualquier otra forma, con un artículo que leas que te parece sensato, razonable y que a esa persona le puede gustar y dar, oye, ¿por qué no te lees esto? ¿No? Por eso es un comentario. No te pones hecho un energúmeno de repente un día y pretendes que después de gritarle durante 10 minutos a tu madre en la cocina salga convencida de lo que tú estás diciendo. No, no. Y poco a poco, con capacidad de concienciar, con capacidad de convencer, pues con un artículo, con un libro, con un comentario, con una noticia que anda en el telediario y tú sabes que evidentemente es falsa. Y le puedes decir, oye, pues mira esto otro, ¿por qué no lo apunta en el telediario? ¿No? Esto nunca es un esfuerzo estéril. Nunca. Y más en este momento en el que, como decía antes, los grandes medios de comunicación además han perdido su credibilidad. Ahora mismo, en este momento en el que el grueso de la población occidental ha empezado a creer que los medios de comunicación les están mintiendo, y esto ya ha pasado, van a ser mucho más receptivos a lo que todos ustedes les puedan mostrar, enseñar y contar. Y ese trabajo colectivo tiene que dar resultados seguros. Son dos preguntas. La primera sería, con el tema de los musulmanes que hay en Europa, ¿piensas que se deberían integrar, o sea, habría que integrarles o excluirles? Yo creo que... No es para realizar otra pregunta después, pero... yo aún no he oído nunca a ningún político progresista, nunca, ni una sola vez, criticar las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Argelia inmediatamente después de su independencia. En Argelia había como poco un 10% de población eurodescendiente y muchos de ellos llevaban allí generaciones y generaciones viviendo. 1 millón de personas, pues calculaba. 1 millón de euros. En 6 meses, en Argelia no quedaba ni un solo occidental. Las nuevas autoridades argelinas les dijeron: esta es nuestra tierra y usted tendrá que escoger entre la maleta o el ataúd. Nunca, ni una sola vez en mi vida he oído a un político progresista criticar esto. Y si los argelinos estaban legitimados a retomar el control de la tierra de sus ancestros, yo no lo estoy menos. Entonces, ¿no crees que políticas como, por ejemplo, decir a los musulmanes que no pueden llevar velo por la calle sería europeizarles? Que la gente les viera como algunos más de los nuestros, les viera como alguien más cercano. Vamos a ver, claro. Yo anteriormente he dicho que es lo que yo creo que habría que hacer. También creo que afortunadamente, podemos actuar de forma más civilizada que el gobierno, las nuevas autoridades argelinas inmediatamente después de su independencia, y podemos hacerlo con algo más de más suavidad, pero desde luego creo que hay que obligarles, por supuesto, a que vivan adaptados a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones. Y además, si esto les hace la vida un poco más incómoda y hace que vean a España como un sitio un poco más incómodo y menos deseable para vivir, mejor. Es que yo en eso pienso, sinceramente, que está bien, por supuesto, pero, no sé, la gente les vería como más una persona a nosotros. Igual que, por ejemplo, un niño es como yo y se te hace amigo de un musulmán, de un moro. Pues que le dé un bocadillo jamón al niño. Sí, yo creo que lo que él quiere decir es que las políticas que integrarle como tengan éxito, realmente no vamos a ver jodidos, porque no queremos que se integren, queremos echarlos, ¿no? Entonces, que vayan con velo por la calle. Que disfrazar al tiburón de delfín. Dejar que el tiburón siga siendo tiburón y enseñarle que sea un armador entero. Pero eso sería tan fácil como atacar sus efectos de financiación. Lo hablamos de echar. O sea, yo no quiero ser un salvaje y respeto a los ancianos y a los discapacitados de todo el mundo. Y está clarísimo. Y de hecho que pensaríamos otras ideas.
pero sería literalmente cargarse todo el sistema de subvenciones. Todas, pero vamos a ver, y además, para no decir que voy a por los moros, también vamos a por las fundaciones, a por las asociaciones y a por todos, sencillamente. Liquidar, barrer totalmente todas las subvenciones y empezar otra vez a redistribuir. Sí, yo... Eso sería lo más fácil. En el momento que los inmigrantes supieran que aquí no hay ni un duro, se acabó. Solo vendrían los útiles, los que vienen a trabajar o a buscarse la vida o a crear alguna sinergia útil a los demás, sencillamente. ¿Y cómo controlas eso sin violencia? Vamos a ver, porque de cuatro para una policía no se acaba todas las subvenciones, mañana mismo no hay subvenciones. Igual que se pone, se quita. Pero para hacer eso de manera política, tienes que hacer que la gente a la que le estás dando esas ayudas te odie. Pues mira, ahora viene excusa, la reforma fiscal de vida. La cosa fiscal de vida. Ya tenemos una excusa. Aquí que vamos a ir compañeros calientes de todo el mundo. Si tú quitas todo ese tipo de ayudas sociales, nadie te va a votar. Me han mandado Europa. La agita después de que te han votado que no. La agita después de que te han votado que no. Me han mandado Europa por el ajuste fiscal. A mí ha sido el ajuste fiscal de Europa, yo no he sido. El tema es que con el de muchos españoles que tienen derecho a voto. Doy mi opinión y pasamos al tema para dar más. Vamos a ver, yo tengo un concepto bastante arreglado de pueblo, de comunidad. Y creo que una de las factores importantes e interesantes que yo defiendo de ese concepto de pueblo no es solo que... Creo que lo interesante es un concepto quizá un poco parecido al de manada. Yo a ese pueblo estoy dispuesto a defenderle. Estoy dispuesto a correr riesgos por mi comunidad nacional. Pero también espero que mi comunidad nacional me proteja, me defienda. No solo en los riesgos físicos, también en la desgracia. Es decir, si tengo un accidente y necesito una serie de ayudas porque he quedado mutilado, yo espero que mi comunidad nacional, de la misma forma que yo estoy dispuesto a sacrificarme por ellas, se sacrifique por mí. Cortar la mano, pues. ¿Cómo? Te corta la mano. Lo que pasa es que yo no tengo este espíritu a nivel universal. Yo estoy dispuesto a proteger, a luchar y a colaborar económicamente y a cuidar de mi gente. Y espero que mi gente me cuide. Pero es que mi gente no es todo el que pase por aquí. Entonces, yo retiraría las ayudas. A los españoles no. ¿Por qué? Pues porque a mí me enorgullece que un español que está pasando un mal momento, que realmente lo necesita, le podemos ayudar. Y me enorgullece decirles que eres uno de los nuestros. Es que vamos a cuidar de ti. Sí, pues todo. Y además otro tema de debate sería no todas las ONGs que a mí me parecen una panda de piratas. Las subvenciones sin retorno. Entonces, y además es curioso porque yo personalmente creo que la izquierda, por ejemplo, siempre pone el grito en el cielo cuando se habla de privatizar cualquier cosa, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que las ONGs están privatizando la atención social. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo está haciendo una ONG privada de la que además tiene una economía totalmente opaca y no lo está haciendo un Ministerio de Asuntos Sociales? O sea, yo a las ONGs les pediría todas las ayudas. Y si alguna quedara con ayudas públicas, lo primero que habría que hacer es obligarla a rendir cuentas, a tener su contabilidad colgada en internet y que cualquier ciudadano pueda saber en qué se ha gastado todos y cada uno de los euros. Todos. Y si usted no está dispuesto a hacer esto, usted no gasta un euro de los españoles. Pero todos. Yo quiero saber, el presidente de esta ONG, cuánto dinero cobra. Quiero saber si tiene un coche asignado. Quiero saber si tiene una, dos o tres secretarias. Quiero saber cuántos viajes ha hecho al extranjero y en qué categoría de vuelo. Y si usted no me deja saber eso, yo me lo doy un duro. Pero es que yo, la verdad, que estoy ya bastante cansado de pagarles la gran vida a un montón de sinvergüenzas. Y en eso, bueno, pues creo que estamos bien. Miriam, quería preguntar, espera. Sí. Relativo a lo de los medios de comunicación, hace poco la OCDE publicó un informe
respecto a los refugiados, hablando de básicamente pues, las medidas para integrarlos, la cooperación entre países, cómo determinar sus necesidades. El New York Times publicó un artículo haciendo una crítica bastante abusiva a Europa por no haber cumplido con los números de refugiados que se suponía que iba a recibir, no haberles tratado como había decidido, etc. Entonces, otros periódicos como Le Monde, otros europeos, lo que se dedicaron a hacer fue básicamente a pues decir, joder, pues realmente no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho, saben cómo hacerse las víctimas. Entonces, ¿usted realmente cree que los europeos, leyendo esos artículos en los que nos dejan en tan mala posición, diciendo tenemos que recibir a los refugiados, pobrecitos, cree que van a cambiar de opinión? Porque a mí me parece, lo veo un poco lejos. Le voy a contestar lo mismo que el anterior. Si hace un año me hubiera hecho esta pregunta, yo le habría dicho que no. Pero yo a día de hoy le diría que además de los artículos se lea los comentarios. Porque yo he leído un montón de artículos en este sentido, de pobres refugiados, pobres refugiados, y cuando leía los comentarios, había algunos que eran una violencia sangrante. Que uno decía... Nos deja a nosotros... Sí, pero decía yo por primera me siento un moderado. Entonces, y eso es lo verdaderamente interesante. No lo que digan los medios de comunicación, sino cómo lo está procesando la población. Y creo que por primera vez la población está hasta el gorro. Y todo se ha dicho con toda la razón. Entonces, lo que está por una pregunta. Lo que ha dicho de... Bueno, en España, a diferencia de otros países europeos, ¿usted cree que vamos a tardar un poco más en recuperar el sentimiento identitario y todo eso? ¿Vamos a tardar un poco más que ellos o...? Bueno, yo creo que esto, por desgracia, ya es un hecho. Estamos tardando más. Porque veo, por ejemplo, que en otros países triunfan partidos pues, nacionalistas y en España todavía no han llegado a tener una importancia como sí. Francia o en, sí, yo creo Grecia. Que esto es un análisis muy fuerte de la situación. Este sentimiento nacionalista ha despertado en Europa mucho antes que en España. Yo no sabría decir muy bien por qué, supongo que no hay una única razón, seguramente se trata de un cúmulo de razones, ¿no? También creo que hay una situación que es muy engañosa, y es que en España se produce un hecho que es muy sorprendente, y seguramente ustedes me van a entender porque raro será que todos los que estén aquí sentados no conozcan algún caso parecido a lo que yo voy a describir. Una persona que tiene un profundo sentimiento nacional, que además se autocalifica muy de derechas, que no quiere nada que ver con las políticas lingüísticas de algunas comunidades autónomas, que está en contra de toda esta agenda que hemos conocido en España en las últimas décadas. Pero luego, cuando llegan las elecciones, vota un partido, que es el Partido Popular. Y entonces le dices, pero ¿tú estás a favor del aborto? Y dice, no, por Dios, no estoy a favor del aborto. Y ahí estaban las manifestaciones a favor y en contra del aborto, multitudinarias. ¿Estás a favor de los matrimonios homosexuales? No, yo no estoy a favor de los matrimonios homosexuales. Creo que, sin tener nada que criticarles, eso no constituye el matrimonio. Y ahí estaban las manifestaciones masivas en defensa de la familia. Y le dices, ¿te parece bien la política lingüística del sistema educativo del País Vasco, de la Comunidad? No, esto es una barbaridad. Pero sin embargo, esta gente llega a las elecciones y aunque dicen que son muy derechas, votan a un partido que no está ni siquiera en la Internacional Conservadora, porque los acojos de María del Dale lo integró en la Internacional Liberal. Votan a un partido liberal que en sitios como Valencia, Galicia o las Baleares han llevado a cabo la misma política lingüística, básicamente, que en el País Vasco. ¿Qué ha podido cambiar la ley del aborto? No lo ha cambiado. ¿Qué ha podido cambiar las leyes de la familia? No las ha cambiado, etcétera, etcétera. La ley de los terroristas. ¿Qué fue el que hizo la ley de extranjería? Que es la que se están liderando los terroristas, con lo que criticaron que hubieran liberado
a los terroristas en particular. Mucha de esta gente además te dice, no, que bueno, que pues la inmigración está surgiendo un problema y se está islamizando Europa, pero luego te votan un partido que está nacionalizando en masa a los inmigrantes. España, en los últimos años, con el gobierno de Mariano Rajoy, ha nacionalizado algunos años a más inmigrantes que Francia, Alemania y Inglaterra juntas. Cuando en el telediario les dicen a ustedes, en España, con la crisis, los inmigrantes están marchando, porque tenemos 40.000 menos. Esto es mentira. Eso es mentira. Efectivamente, si usted nacionaliza a 150.000 inmigrantes, hay 150.000 inmigrantes que ya no son considerados inmigrantes, son lo que ellos llaman los nuevos españoles. Pero si usted ha nacionalizado a 150.000 inmigrantes y solo tenemos 40.000 menos, hombre, no hay que ser muy listo. Ha metido usted 110.000 más. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, en España no hay un grupo social que esté en contra de estas políticas. Sí, existe, está ahí, pero lleva 30 años suicidándose. Elección tras elección, vota a un partido que no les representa la forma de pensar. Entonces, quizá no es que la gente esté despertando más tarde. Quizá es que tenemos un problema, que es un problema enorme, que es el Partido Popular, que contra toda lógica, porque además, esto es curioso, es que es un partido que no engaña a nadie. Cuando uno coge los estatutos del Partido Popular, mira que es un partido liberal. ¿Y el centro reformista? Sí. En el Ayuntamiento de Madrid, este año, por suerte para muchos peperos, está gobernando Manuela Carmena. Y entonces, por fin, han podido criticar el Día del Orgullo Gay. Por fin han podido criticarlo. Porque, claro, llevaban 10, 12, 13 años teniendo que comerse sus rabias porque el ayuntamiento que ellos habían votado es el que creó la cabalgata del Orgullo Gay. Porque esto es una fiesta absolutamente minoritaria de un barrio de Madrid que se llamaba Malasaña, donde iban unos cuantos cientos de tirados a tirados. Iban unos cuantos cientos de personas a la celebración del Orgullo Gay. Y de estos cientos de personas a celebrar el Orgullo Gay a una fiesta que es de las fiestas más marcadas del calendario internacional de la comunidad gay, con centenares de miles de personas, y todo ese recorrido se ha hecho a costa de dinero público puesto por el Ayuntamiento de Madrid gobernado con el Partido Popular. Ahora, por fin, el Ayuntamiento no es del Partido Popular y las votantes del Partido Popular han podido decir, ¡ay, qué esta Carmena! Es que está loca. El espectáculo que ha montado, oiga, el mismo espectáculo que montó el año pasado la señora Nahuatl. Y que nos decía a todos los madrileños que era muy bueno para Madrid, que traía mucho dinero. Pero es que este año, en las cabalgatas de Reyes, los podemitas se han empeñado en tener una cabalgata de Reyes laica. Pero es que no es nuevo. Es que el señor Gallardón ya hace años sustituyó todo el alumbrado madrileño por un alumbrado que evitaba premeditadamente hacer referencia a cualquier símbolo religioso para no ofender a los cristianos. Y el Ayuntamiento de Madrid pone desde hace muchísimos años un alumbrado navideño que vale para las fiestas de Navidad como para los carnavales. Exactamente lo mismo. Y está empezando a subvencionar de forma masiva la fiesta del Año Nuevo Chino. Sí. Pero de repente llega Carmena y claro, han visto el cielo abierto. Porque ya por fin pueden criticar lo mismo que el partido a lo que han estado votando durante años y años ha estado haciendo. Entonces, bueno, pues España es que está despertando más tarde. Yo no lo tengo tan claro, creo que socialmente creo que incluso hay gente de la izquierda que esto lo empieza a ver. Yo he conocido personalmente sindicalistas que cuando tienen suficiente confianza contigo, y seguramente esta postura no lo defenderían en una asamblea del sindicato, ellos mismos te dicen, Lucio, si es que tienes razón, si es que la política migratoria que ha estado siguiéndose en los últimos años para el trabajador español es suicida. Entonces, esto yo creo que cada vez hay más gente que está despertando y que comparte nuestras ideas. Cada vez somos más, lo que aún falta es un resultado a nivel electoral. Pero quizá eso es más fácil. El cambiar la opinión pública es mucho más difícil. Yo recuerdo hace 15 años, cuando uno hablaba, 10 años, cuando uno hablaba en contra de la inmigración en un grupo de personas heterogéneos, que eran compañeros de trabajo,
tal, la mayoría de la gente terminaba con ciudadanos. Por tu tiempo. Y ahora mismo la mayoría de la gente te escucha, te mira y dice, no te falta nada. Este cambio sociológico ya se ha producido. Hemos tenido, España no tenía 0,5% de inmigración en 1995 y hemos llegado a la media europea, el 12 y el 14%, que es la media europea. Hasta que no se ha llegado ahí el sistema no ha parado. ¿Qué pasa? Que ha sido muy de golpe. Hay que asimilarlo. En Europa, ¿cuándo están empezando a surgir? Ahora, que se lo digan a Francia. Hace 20 años que tenía el mismo problema que tiene ahora mismo España y vamos, lo otro es que se acaba frente a la ciudad de ridículo. O en Alemania. O sea que claro, a base de suplir lo que es la convivencia con pueblos autóctonos, pues es lo que pasa. Los conflictos raciales, los conflictos sociales, el tema de la degradación de ciertas zonas, el perjuicio en temas laborales y produce estas cosas. De hecho, ¿dónde sale? Pues en los barrios obreros, el que sufre directamente las consecuencias de esta política. Hay un dato muy interesante. En Francia, por ejemplo, el Frente Nacional francés es el mayor partido obrero de Francia. El grueso de los obreros nativos franceses vota al Frente Nacional, no a la izquierda francesa. Cada vez más obreros franceses tienen claro que quien a ellos les ha apuñalado por la espalda ha sido el partido de la izquierda francesa. ¿Usted qué situación o situaciones cree que podrían llegar a un despertar general por parte del Occidente sin llegar a ser un atentado masivo? O sea, situaciones ya más como ahora, pero más como... ¿Qué nos podía hacer saltar? Sí, básicamente. ¿Qué podía ser la palanca que hiciera de saltar? Pues yo creo que si un gobierno europeo empezara a revertir la situación migratoria, es decir, a propiciar que los ciudadanos alógenos abandonaran su país, esto tendría un efecto dominó. Yo dudo mucho que en Francia permaneciera todo tal cual está hoy si de repente Alemania empieza a vertir en sus fronteras decenas de miles de inmigrantes porque Alemania se ha dicho que ahí no los quieren. Esto inevitablemente causaría un efecto dominó. Si Portugal mañana decide poner a las fronteras con España medio millón de inmigrantes, España no se los va a quedar y los va a poner a la frontera francesa. Con que un país europeo revirtiera la situación, no dijera, no, yo no acepto a más inmigrantes, sino, señores inmigrantes, vamos a ver, por orden. Primero, todos ustedes, los que tengan antecedentes penales, fuera. ¿Por qué? Porque ya tengo suficientes nacionales delincuentes como para tener todos los países. Segundo, ¿usted qué tipo de permiso de trabajo tiene? ¿Qué permiso de residencia tiene? Yo tengo un permiso de trabajo. ¿Tiene usted trabajo o no? ¿Desde cuándo trabajo tiene? Desde hace 1 año y medio. ¿Cuándo se le acabó el paro? Hace 1 año. Pues eso no tiene sentido. No puede estar viviendo aquí con un permiso de trabajo si no tiene trabajo. Es que a veces parece que hay que explicar cosas que son obviedades. Si yo me voy a Estados Unidos a estudiar y yo pido un permiso de residencia por estudios y en el primer semestre abandonamos los estudios, las autoridades americanas me dicen, no. ¿Por qué? Porque usted ha venido aquí a estudiar. ¿Está estudiando? No, pues a su casa. ¿Usted ha venido aquí a trabajar? ¿Está trabajando? No, pues a su casa. Sí, es que es evidente. Porque además, ¿de qué vive una persona que no cobra el paro, que no tiene trabajo y que lleva aquí 1 año trascandillando por nuestras calles? No sé de qué vive, pero de una actividad legal, no. Pero para eso no ha venido. Entonces, si alguien empezara a hacer esto y empezara a coger estas remesas de personas y decir, usted se tiene que marchar, marche usted a su país, donde quiera, pero fuera de nuestras fronteras, yo estoy bastante seguro de que esto causaría un efecto dominó. Y, de hecho, el verdadero miedo que se tiene a las políticas de países pequeños en la Unión Económica Europea, como el de Víctor Orbán, en el caso de Hungría, es que cuando la gente. Este es el pánico que hay. O sea, que todo vino tiene que surgir de los países del este. Ese dominó puede ser un problema en la situación actual.
Como has comentado, empezando, si Portugal expulsa, van a pasar a España y España les va a echar. Si empiezan en el este, para nosotros es Europa aquí. De todas formas, tampoco confiemos demasiado en eso, porque recuerda lo que hizo la Unión Europea con Austria, cuando se boicota a Austria. Porque los países pequeños, claro, evidentemente, si eso pasa con Polonia, la cosa cambia. Ahí el sistema, de momento, o peta uno o otro, pero todo lo puede ser. Mal pensando yo, lo que dices tú del efecto dominó, sí que claro, que tienes tu parte de razón. Bueno, me han preguntado ¿qué acontecimiento podría provocar? Y a nivel internacional, si este efecto dominó, que puede llegarse a razonar, imagínate, como le da un papel en la cabeza, que llegan asesores de Putin y a estos ciertos países que defienden su identidad, ya han puesto las leyes, usted bajo su casa, tal, esto se va a acabar la jugada, llegan, Putin bajo fuerte y empieza a subvencionar y a apoyar a ciertos partidos que gobiernan o a ciertos partidos nacionalistas. ¿Tú crees que se podría dar ese caso? O está todavía su pulver, no sé, o estoy adelantándome a muchas situaciones. La pregunta es si Putin podría financiar estos partidos. ¿Sí? Hombre, sí, claro, es una posibilidad. Vamos a ver. Yo empezaría por decir que a mí en muchas cosas Putin me gusta como político, pero no es un boy scout, no es una cosa. No va a venir a arreglarnos todos nuestros problemas. A ver si vamos a tener ahora una segunda versión del Bienvenido Mr. Marshall, pero versión rusa, ¿no? Creo que Putin podría ayudarnos en la medida en la que esto también ayudará a su interés, al interés de su país, y lógicamente ayudará por el interés de su país. Yo creo que Europa perdió su independencia en 1945 y que a nivel político y militar no hemos dejado de ser una colonia de los Estados Unidos. Creo que la situación en la que nos encontramos ahora, a casi todos los niveles, es fruto de esta situación. Hay otros muchos factores que han influido, pero sin duda este es quizá el más determinante. Y la recuperación de Europa, de su independencia política, de su independencia económica, de su independencia militar, pasa por quitarse de encima de los monarcas. Y para esto nos vendría muy bien una potencia como Rusia, que es antagónica con Estados Unidos. Y en ese antagonismo, si jugamos bien nuestras cartas, podríamos encontrar pero bueno, la política internacional es que no es descabellado, muy incierta. No es descabellado que se pueda dar ese no sé, llenar el tiburones que de la mancha y cortar el Respecto a Donald Trump y las elecciones americanas, en el caso de que Donald Trump ganara, ¿crees que nos dejaría Europa, o sea, o al revés, a lo mejor Donald debería tenernos Trump más... para mí, por lo menos, es un gran misterio. Yo nunca sé muy bien para dónde va. Esta incertidumbre a mí no me gusta, lógicamente, porque, bueno, cosas de economía, pero tengo que reconocer que a mí hay una parte de Donald Trump que sí me gusta. Y esa tiene dos cosas que sí me gustan. Lo primero es que yo hay algo de Donald Trump que sí sé, es la única certeza que yo tengo de Donald Trump, es que no es un hombre sistema. De ese sistema que hablaba antes que nos había puesto Europa el yugo, no es uno de sus hombres. Esto sí lo sé. Casi todo lo demás lo desconozco. No sé cómo va a reaccionar en muchos sentidos, en muchas políticas, en muchas cosas. Pero sí sé que no es un hombre de ese sistema que nos puso. Y esto a mí me gusta. Y luego hay una segunda cosa que a mí me gusta también de Donald Trump. Y es quién es el padre. Y es que creo que Donald Trump ahora mismo está respaldado por lo mejor de América. Por lo que queda más sano del pueblo americano. Y si él resulta que al final es un tipo casquivano y alocado y no hace ni una derechas, esto no lo va a cambiar. Su respaldo es este.
Es lo que yo considero la parte más sana de la sociedad de los Estados Unidos. Y a mí eso también me gusta. Y vamos terminando. Sí, pero todo ese problema de la migración, que bueno, que es un problema, y además que ya está estudiado de sobra, porque además ya he oído yo a esta gente de izquierda que ha reconocido que tanto el multiculturalismo como la asimilación, que son las dos formas de integración de los inmigrantes, han fracasado estrepitosamente, tanto en Francia como en Inglaterra y entonces no lo ves más como una serie de una crisis global, pero que es más grande de lo que nosotros nos estamos creyendo, porque a mí me recuerda mucho al Imperio Romano. Los nuevos bárbaros son los africanos y la crisis total, porque por ejemplo, el poder de Europa, esto ya no es el 45 ni el 30, ahora mismo el eje de poder se ha desplazado al Pacífico y realmente dentro de poco lo que pase aquí va a dar igual, geriátrico con moritos tirando de silla de ruedas, sencillamente, eso es hacia lo que nos estamos abocando. Sencillamente. Y luego hay otro problema que encima de ser inmigrantes, aquí en España se puede hacer, pero por ejemplo en Inglaterra y en Francia, cuando ellos son tercera generación, echar a una tercera generación por muy negro que sea, es imposible. El caso de Argelia. Y cuando de Argelia fue expulsada la población eurodescendiente, le aseguro que ahí había gente de tercera generación. Sí, pero está igual, es que sus valores no son los nuestros. Sí. Pero sus valores no son los nuestros, eso pasa también en Zimbabue, ha pasado en más sitios, pero ellos son tan así. Ya, pero en ese caso habrá que cambiar. Mano dura. Pero aquí no lo en Sudáfrica 300 años, los blancos allí, llegaron fuera. Y en Rhodesia necesitaron... ¿Cuánto llevan estos aquí? ¿100? Sí. Fuera. Pues tendrías que cambiar todo el código, todo el cuerpo legal de la Unión Europea. Se cambian las leyes y ya está. Pero educado, lleva muchos años incentivar la salida de esos países. Pero para eso tienes que tener fuerza demográfica. Estamos. En Europa faltan más de 100 millones de no nacidos. Política exterior es que no es que empiecen a plenamente de España. Ese es el problema. Por eso es que cuando uno ve, por ejemplo, los planes de desconexión de los independentistas catalanes, ven cómo perfectamente tienen una agenda por plazos y dinero. Ellos serán muchas cosas, pero no son militares, no de todo. Y ellos saben perfectamente que hay que dar los pasos que son ellos a futuro. Y que antes de tener una independencia fiscal uno tiene que crear sus organismos fiscales. Y que antes de hacer eso van a decir, todo tiene un proceso lógico y todo hay que hacerlo con cabeza. Es decir, esto no puede ser llevado a cabo por una banda de hooligans que lleguen un día, se asomen al balcón y digan, todos a tomar por culo. No, evidentemente. España es un país que ilegalmente ha cedido su soberanía. Hay un ministro de Asuntos Exteriores que, hablando de la Comunidad Europea, dijo que España tendría que ceder toneladas y toneladas de soberanía. Esto fue una frase militar. El problema es que según la Constitución, que aún nadie ha cambiado, en el artículo 1 se dice que la soberanía reside en el pueblo español. Y cualquier acuerdo internacional firmado por un presidente del gobierno español que vaya en contra del artículo 1 de la Constitución y haya cedido soberanía de los españoles a organismos supranacionales es ilegal e ilegítimo. Y quizá este sea uno de los primeros puntos que uno tenga que abordar con el internet. Señores, todos estos acuerdos internacionales en los que España cede soberanía a organismos supranacionales no los vamos a respetar. Porque la persona que los firmó no estaba legitimada para firmar estos acuerdos. Porque la soberanía no la tenía él, sino el pueblo español. Y cualquier cesión de soberanía es ilegal. Y a partir de ahí empezar a reformarlo todo. Por supuesto, claro que hay que reformar un montón de leyes. Antes decía, no, es que... Claro. Y cada cosa a su tiempo y a su momento y por el orden adecuado. Empezando por los acuerdos internacionales y siguiendo por leyes que van a ser leyes locales. En España, por ejemplo, a nivel local, tenemos unos ayuntamientos, en el caso de Madrid, por ejemplo, pues
han decretado la libertad de horarios. Esto está acabando con el pequeño comercio en Madrid. Dentro de nada no quedará pequeño comercio en Madrid, porque acabarán fagocitados por las grandes cadenas de supermercados, por las grandes cadenas de franquicias, por el comercio chino. Porque si usted quiere competir con un comercio chino, va a verse obligado a vivir allí, como les hemos visto todos, que están allí con la familia, que comen, que duermen, que viven dentro del local. Oiga, no, aquí hemos luchado durante décadas para tener unas formas de vida dignas. Y yo no estoy dispuesto a vivir esclavizado en un local comercial, y tampoco estoy dispuesto a vivir en una ciudad donde el comercio nacional se haya desintegrado y haya desaparecido. Sí, pues usted tendrá que cerrar los domingos y tendrá que cerrar las horas que nos dice la ley. Bueno, pues sí, habrá que cambiar todo un sistema legislativo, habrá que cambiar toda una forma de pensar, hay que cambiar el sistema educativo. No puede ser que a nuestros jóvenes se les estén enseñando las cosas que se les están enseñando. Auténticas barbaridades. Ahora resulta que el etnocentrismo es uno de los peores pecados capitales que uno puede cometer. Es una especie de racismo cultural. Uno no puede decir que hay sociedades que culturalmente son superiores a otras. Oiga, usted no está en su sano juicio. Usted no me puede decir en serio que la Roma imperial tenía el mismo peso cultural que la población de aborígenes de Australia. Esto no es sensato. Usted no puede estar enseñando esto en los colegios. Entonces, bueno, pues sí, claro que hay que cambiarlo todo. Para eso estamos aquí, para empezar a hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Los que queráis comprar algún libro que os lo dedique, pues paséis por aquí, por el gancho. Todavía escrito más.